Y hacer es una realidad que le cuesta muchísimo trabajo a la mayoría de los cubanos en el exilio y muchos dentro de Cuba aceptar es que Cuba no está lista para un cambio democrático como muchos deseamos. Y la verdad es que no lo está. De hecho, está a años luz, en mi opinión, de lograr un cambio democrático, porque para eso se necesitan cambios políticos. Señora, los cambios políticos son muy difíciles de realizarse, sobre todo en una nación que ya va casi para 70 años de autoritarismo, de partido único, de una sola línea de pensamiento. O sea, eso es muy, muy difícil. Pero además esto lo sabe el propio Marco Rubio y todo su grupo de asesores y toda la gente en Washington. Marco Rubio, de hecho, lo dijo después del secuestro de Maduro. Muchos preguntaron, pero ¿y por qué no hay intervención militar? ¿Por qué no derrocan al chavismo? Y él dijo, mira, no podemos derrocar el chavismo porque ese es el orden que hay ahí. Si tú invades militarmente y empiezas a sacar gente del poder y a matar, lo único que vas a provocar es el caos. O sea, no habrá un cambio de sistema. Lo que viene es un caos. Y tú en el caos ya no sabes qué viene. Después del caos, nadie sabe qué rayos puede venir. O sea, tú puedes intervenir perfectamente Venezuela, pero son 300.000 de chavistas en armas en una zona donde hay narcoterroristas, donde hay grupos paramilitares colombianos, colectivos armados con armas largas. O sea, intervenir militarmente en Venezuela lo único que traerá es caos. Y en Cuba igual. Marco Rubio sabe perfectamente que eso lo único que traerá es caos y se necesita orden, aunque sea dictatorial como en Venezuela y en Cuba, pero tiene que haber un orden, porque si no el caos, vuelvo y repito, es lo peor, porque ahí sí nadie tiene control. Y la única razón por la cual Marco Rubio no ha sido tan sincero con respecto al tema de la intervención militar en Cuba como lo fue con Venezuela, es porque molestar al voto venezolano en el sur de la Florida no es tan peligroso como molestar al voto cubano, pues son muchísimos más. Y eso sí puede hacer perder los escaños congresionales a María Elvira, a Carlos Jiménez o a Mario Díaz Balart. Pero Marco Rubio sabe perfectamente por qué no va a haber intervención militar en Cuba. Pero vamos al meollo del asunto. ¿Por qué razón Cuba no está lista para un cambio democrático? Primera, por el gobierno. El gobierno no quiere. Está cerrado. ¿El gobierno qué cosa es? Parece que son varios grupos de poder. Porque ya Raúl evidentemente no controla Cuba, la controla el Cangrejo por aquí, Díaz-Canel por allá, Esteban Lazo por aquí, la inteligencia militar seguro tiene algún control, los generales con sus ejércitos. O sea que hay varios grupos de poder que ya se pusieron de acuerdo y dijeron, oye, aquí no va a haber cambio político y punto. Pero la otra razón es el pueblo, señores. El pueblo cubano, una buena parte está a favor de la dictadura y otra parte tiene costumbre a vivir así. Están acostumbrados a esa vida. O sea, ellos no entienden cuando uno habla de libertades, cuando uno habla de derechos, cuando uno habla de política, de pluralismo. No entienden eso. Eso lo entiende un sector muy pequeño de Cuba. Pero para ponerles una idea de lo grave que es el tema, en el exilio, la mayoría de los cubanos en el exilio tampoco entienden eso. Y sin que nadie se moleste, pero la gran mayoría de los cubanos en el exilio no se han dado cuenta que Trump es un dictador. Que por la única razón que en este país no hay una dictadura todavía es porque las instituciones son mucho más poderosas que Trump. No las ha podido mover. Pero es un dictador, se comporta como un dictador, como un tipo autoritario, sin respeto alguno por la libertad ni los derechos. Sin embargo, el exilio cubano no se da cuenta de eso. Entonces imagínate, si la mayor parte del exilio cubano que vive aquí hace años en democracia no se da cuenta cuando tiene un dictador delante, ¿qué se va a dar cuenta el pueblo de Cuba? Que no tiene cómo comparar, que no tiene experiencia ninguna, nunca han vivido en democracia. ¿Me entienden? Es un problema grave. Todo el mundo cree que esto que estoy diciendo, es bobería, Trump no es un dictador. Por favor, para ponerle otro ejemplo, la mayor parte de este mismo exilio que sigue a Trump cree de verdad que en Venezuela hubo un cambio. Fíjate la ignorancia política del pueblo cubano. ¿Cómo vas a decir que hubo un cambio en Venezuela que sigue el mismo chavismo controlando el país? De hecho, ayer anunciaron que se van a salir de la Corte Penal Internacional. Bueno, ¿y por qué no está pasando nada? Porque es que el gobierno de Trump también quiere desmantelar la Corte Penal Internacional. ¿Se están dando cuenta? Esto es un gobierno dictatorial y eso la mayoría del exilio cubano no se da cuenta y lo tienen delante de sus caras. ¿Qué le vamos a pedir al pobre pueblo de Cuba que nunca ha salido de la isla y no tiene cómo comparar? No tiene experiencia ninguna de democracia, ni de libertades, ni de derechos. Ese es el principal problema que tiene Cuba. Los pueblos necesitan cambiar, pero para cambiar un pueblo tienen que venir nuevas generaciones. Los cubanos que hoy piensan así en el exilio no van a cambiar. La mayoría de los cubanos que piensan así en Cuba no van a cambiar. Se necesitan por lo menos 2 generaciones, y yo creo que más, por lo menos 3 o 4, porque si uno mira lo que está pasando en Europa, ¿qué países de Europa tienen gobiernos autoritarios? Todos son países que antes fueron socialistas. Hace 35 años eran socialistas. Rusia, con Putin, Lukashenko en Bielorrusia, Azerbaiyán, Hungría, aunque bueno, ya perdió las elecciones. ¿Te estás dando cuenta que todas fueron ex repúblicas o soviéticas o países que antes eran socialistas? ¿Por qué? Porque sus pueblos no han cambiado.
La mayor parte de ese pueblo todavía continúa vivo. Están acostumbrados a vivir así, al autoritarismo, al hombre fuerte, a que lo que vale es mi opinión y lo otro no sirve, como aquí, los mismos cubanos del exilio, todo lo que sea izquierda es comunismo. ¿Me entiende? Cuba no está lista porque su pueblo no está listo. Entonces no podemos pedir cambios democráticos ni políticos si la cúpula del poder y el propio pueblo no están listos. ¿De dónde quieres que salga, que emerja una sociedad pluralista? Es un sueño, es una quimera. Todo tiene su tiempo, hacer todo. Si no, al final se queman etapas y vuelve una dictadura. ¿Qué es lo que está pasando en Rusia, en Bielorrusia, en Azerbaiyán, en Hungría? Creo que en Bulgaria también. O sea, y todo esto asimismo lo entienden Marco Rubio y todos sus asesores en Washington. Ellos están conscientes de esto que yo les estoy diciendo. Ellos saben que un cambio político es imposible en Cuba. Lo saben. Pero la parte más triste de todo esto es que ya lo he repetido varias veces. La razón principal por la cual Estados Unidos está metido en Venezuela y en Cuba no tiene nada que ver con la democracia ni con las dictaduras. Es una cuestión migratoria, hacer. Es migratoria. Recuerden, hacer que fueron los ciudadanos venezolanos y cubanos principalmente los que crearon la primera gran crisis migratoria en la frontera. Y este es un gobierno que su política número uno es la migración. Con esto que está haciendo Marco Rubio y el Departamento de Estado no están buscando ningún cambio democrático ni en Cuba ni en Venezuela. Lo que buscan en Cuba son cambios económicos. En Venezuela no hacía falta porque además lo que les interesaba ya lo tienen, que es el petróleo. Porque recuerden que Venezuela nunca cambió su sistema económico al socialismo. Ahí se puede vivir súper bien si tienes suerte. En Cuba no, en Cuba todo el mundo vive mal. Por eso es que están cambiando el sistema económico en Cuba. Porque Marco Rubio y todos los políticos en Washington saben que cuando al pueblo cubano tú le mejores el nivel de vida con su economía, mejores salarios, mejor calidad de vida, mejor comida, agua, corriente a toda hora. Cuando tengan eso, se van a acabar las olas migratorias hacia Estados Unidos. ¿Qué es lo que están buscando ellos hacer? Esa es la parte más dura que tenemos que entender también, que lo que hay detrás de todo esto es una cuestión migratoria, no democrática. En mi opinión, hacer lo mejor que podemos hacer por nuestro país es apoyar todos los cambios económicos, porque esos son los únicos cambios en que todo el mundo está de acuerdo. Tanto el gobierno de allá como el gobierno de aquí, como el pueblo del exilio en otros países, como el pueblo de Cuba, todo el mundo quiere cambios económicos, porque todo el mundo sabe que eso va a convenir. Pero además, el pueblo de Cuba, cuando tú le des corriente eléctrica de nuevo, agua y mejor comida y mejor estatus económico y mejores sueldos, olvídate de eso. El pueblo cubano se va a conformar con eso. ¿Qué pueblo no se va a conformar? El que venga de aquí a 30, 40 años después. Los jóvenes que en ese entonces tendrán 25, 30, 35, 40 años. Pero ese pueblo no está hoy. Hoy lo que está es un pueblo acostumbrado a esto. Y cuando esto mejore, con eso se van a contentar. En este tema serio, todos los cubanos tenemos que ser muy realistas porque la realidad cubana del pueblo en la isla está durísima. Durísima. Y como único se puede cambiar es siendo realistas, no soñadores. No es momento de soñar. O sea, no se puede pretender que un país que lleva casi 70 años pensando y viviendo de una manera, de la noche a la mañana, cambie. Así no funciona la sociedad, es hacer. Esos son los cambios más difíciles y lentos de darse en un pueblo porque son cambios generacionales. Toma generaciones. Pongámonos de acuerdo en los cambios económicos o no habrá ningún cambio, Dale, hacer, cuídense.